Buenas tardes. Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la Cátedra Universitaria de Bioética para el Bachillerato. El día de hoy contaremos con la sesión El papel de las mujeres en la filosofía, que estará a cargo de la maestra Fanny del Río, quien es miembro cofundadora de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas. Su principal interés está en el estudio de la subrepresentación de la mujer en la filosofía, tema con el que en 2019 obtuvo el premio de ensayo filosófico de la SWIP Analytic México y que ha expuesto en foros nacionales e internacionales como el 24º Congreso Mundial de Filosofía de Beijing y la revista Ensayos en Filosofía, de la que coeditó un número dedicado a la filosofía feminista en América Latina. Sus libros más recientes son Las filósofas tienen la palabra, editado por Siglo XXI Editores de 2020, y Hacia una crítica ética de la filosofía en México desde una perspectiva de género, por la editorial NUM en este año. Actualmente prepara un estudio sobre la mujer como sujeto de conocimiento en filosofía y para el programa universitario de bioética es un honor contar con la presencia de la maestra Fanny del Río. Bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos. Pues muchísimas gracias. Yo soy Fanny del Río. Agradezco muchísimo la invitación al programa de bioética y me gustaría mucho compartir con ustedes pues un pequeño texto. No voy a leer demasiado tiempo, pero es un texto que, yo comencé o yo preparé como una primera aproximación al problema del papel de la mujer en filosofía. Porque para poder hablar del papel de la mujer en filosofía es indispensable hablar de la historia de la filosofía. Entonces, lo que yo hice fue estudiar la historia de la filosofía en México, para ser específica, pero por supuesto que esto se extiende, yo diría que a todos los países. Entonces, el texto que voy a leer, como les decía, es una primera aproximación a este problema que después elaboré de manera más extensa en este libro que ya comentó Ángel, Hacia una crítica ética de la historia de la filosofía en México desde una perspectiva de género. Ese libro pues ya está saliendo ahora en este año, así que después les puedo incluso compartir la portada cuando haya un momento ya de diálogo. Comienzo entonces con la lectura del texto. Este texto se trata de buscar precisamente el lugar de las mujeres en la historia de la filosofía en México. Y esto es lo que yo llamo un caso de injusticia epistémica. Y ya vamos a ver de qué se trata esto de la injusticia epistémica. Desde el recuento de las guerras médicas hasta nuestros días, el concepto de historia nos remite a una visión objetiva del pasado. Por lo mismo, si no encontramos mujeres en las historias de la filosofía, asumimos que eso debe ser un reflejo de la realidad histórica, pero lo es. Al estudiar el periodo entre 1943 y 2018, fechas respectivas de la aparición de la historia de la filosofía en México de Samuel Ramos y de la filosofía en México en el siglo XX de Gustavo Leiva, no se observa un avance significativo en el número de filósofas que cada libro incluyó en su índice. Por ejemplo, en el libro de Ramos, la cifra es de 0 mujeres. En el libro de Leiva es de 1 mujer. Hay una diferencia de 70 años entre uno y otro. Entonces, ¿qué pasa ahí, no? Esto parece, este hecho de que en uno de los libros haya 0 mujeres mencionadas en el índice, pero en el otro, 70 años después, haya solamente una, esto parece inconsistente con la emancipación progresiva de la mujer en todos los campos profesionales y académicos en ese mismo margen de tiempo. Y esto me importa señalarlo, ¿por qué? Porque podría pensarse, bueno, en 1943, pues no había muchas mujeres en la academia, ¿no? Entonces, quizás por eso no se mencionan en el libro de Ramos. Pero entonces, ¿qué pasa en 2018? ¿Ok? Bien.
Acá lo que voy a hacer es analizar algunas de las posibles causas de la subrepresentación de mujeres en la historia de la filosofía en México. Después, lo que voy a hacer es examinar algunas propuestas para reparar esa subrepresentación que ha persistido a lo largo, como decíamos, de más de 7 décadas. Hoy tenemos modelos como el de Carol Gilligan de In a Different Voice, Una voz diferente, de 1984, o el de Wesley Buckwater y Stephen Stitch en Gender and Philosophical Intuition, Intuición Filosófica y Género, de 2011, o el de Lois Anthony con The Perfect Storm, La Tormenta Perfecta, de 2012. Todos estos modelos explican la baja representatividad de mujeres en filosofía, además de que nos permiten una aproximación al problema desde distintas perspectivas. Nos ayudan a comprender la atmósfera de opresión hacia la mujer y nos dan herramientas conceptuales sumamente valiosas para combatir el sesgo de género. Mi objetivo es menos ambicioso que todas estas teorías. Solamente consiste en reflexionar sobre la historia de la filosofía en México a la luz del concepto de injusticia epistémica que fue utilizado ya en 2007 por la filósofa inglesa Miranda Fricker. Ella lo utilizó para argumentar que la discriminación de mujeres en el ámbito específico de la filosofía es un problema que debe tratarse filosóficamente por sus alcances éticos y epistémicos para la comunidad filosófica en su conjunto. ¿Cómo funciona la injusticia epistémica en las historias de la filosofía mexicana? Bueno, de acuerdo con Miranda Fricker, la injusticia epistémica se manifiesta de dos formas. Una es testimonial y otra es hermenéutica. La injusticia epistémica en su forma testimonial es negarle credibilidad epistémica a una persona en base a un prejuicio respecto de su identidad. Por ejemplo, un jurado blanco en el sur de los Estados Unidos durante los años 30 antepone un prejuicio racial a la evidencia presentada y condena sin fundamentos a un hombre negro por un crimen que no cometió contra una muchacha blanca, solamente por el hecho de ser negro él y ella blanca. Por su parte, la injusticia epistémica en su forma hermenéutica consiste en un prejuicio colectivo que crea una especie de vacío conceptual e impide que una persona pueda darle sentido a su experiencia. Por ejemplo, una mujer en los años 70 padeció una forma insoportable de hostigamiento impúdico por parte de su empleador, pero no lograba explicar de manera inteligente su experiencia, perdón, no inteligente, inteligible, o sea, no tenía sentido, no lograba explicar de manera inteligible su experiencia por carecer del concepto de acoso sexual. Esto es un hecho real. El concepto de acoso sexual se acuñó en los 70s en base a este caso en el que una mujer no podía explicar lo que estaba padeciendo porque no tenía ese concepto. Entonces, yo en este texto lo que voy a hacer es argumentar que las historias de la filosofía en México han sometido a las filósofas mexicanas a los dos tipos de injusticia epistémica. Y lo voy a ilustrar con algunos ejemplos para que quede bien claro. Empecemos entonces por la injusticia epistémica en su forma testimonial, que se expresa de las siguientes maneras. Primero, como incredulidad o déficit de credibilidad, mediante el uso de estereotipos que son un vehículo de los prejuicios respecto a la pertenencia de la persona a un cierto tipo social. Por ejemplo, raza, género o cualquier otra diferenciación no racional. Y también se expresa a través de la cosificación epistémica de la persona, a menudo expresada en formas de silenciamiento. ¿Ok? Entonces, o le negamos credibilidad porque su raza, su género, cualquier otro tipo de diferenciación que no sea racional, o sea, que sea en base a un prejuicio, o bien la cosificamos silenciándola. Bien, vamos a ver ejemplos de lo primero, de la incredulidad o el déficit de credibilidad. Aquella primera historia de la filosofía en México, publicada en 1943 por Samuel Ramos,
no incluyó ni una sola obra de alguna filósofa mexicana. Ignoró, entre muchas otras, a Paula Gómez Alonso, autora nada más y nada menos que de la primera tesis de maestría publicada por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde ambos eran profesores. ¿Qué tal? Esa tesis la pueden consultar en la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras hoy en día. ¿Okay? Todavía se conserva. ¿Por qué? Porque fue la primera tesis de posgrado en ese momento que se publicó en 1933. Bien, decíamos lo de Samuel Ramos. 20 años más tarde, o sea, en 1963, se publicó el libro Estudios de Historia de la Filosofía en México, a cargo de un equipo enteramente masculino. Miguel León Portilla, Edmundo Gorman, José María Gallegos Rocaful, Rafael Moreno, Luis Villoro, Leopoldo Sea, Fernando Salmerón y Abelardo Villegas. Más tarde, en otra edición, se incorporaría a este equipo otro hombre, Ramón Chirao. Esta obra pretendía hacer un recorrido exhaustivo por la historia de la filosofía en México, pero no mencionaba más que una sola filósofa, Sor Juana Inés de la Cruz. Chirao luego, en la edición que ya él se incorporó al equipo, incluiría a la española María Zambrano, que mis respetos, María Zambrano, pero era española, no mexicana. Se ignoraba entonces por completo a filósofas que ya habían publicado obras de importancia, como Rosario Castellanos, que en 1950 había publicado sobre cultura femenina, entre otros libros, y algunas de las más destacadas alumnas de José Gaos, entre las que estaban Victoria Junco, quien en 1944 publicó algunas aportaciones al estudio de Gamarra o el eclecticismo en México, a Molelisa Pérez Marchán, que en 1945 publicó 2 etapas ideológicas del siglo XVIII, a Vera Yamuni, quien en 1951 publicó Conceptos e imágenes en pensadores de lengua española, a Carmen Rovira, quien en 1958 publicó Eclécticos portugueses del siglo XVIII y algunas de sus influencias en América, México, Ecuador y Cuba, y Rosa Krause, quien en 1961 publicó La filosofía de Antonio Caso. Ninguno de estos libros fundacionales de la historia de la filosofía, el de Samuel Ramos y el de estudios de historia de la filosofía en México, de este equipo, ninguno de estos dos libros que, como digo, fueron fundacionales de la historia de la filosofía en México, le dio al quehacer intelectual de las filósofas, esto es, a sus investigaciones, sus temas de estudio, sus propuestas, sus reflexiones, un valor equivalente al de sus contrapartes masculinos. No se trataba de que no hubiera filósofos, como ya hemos visto, sino de que no tuvieron reconocimiento como informantes válidas, ni se le dio credibilidad epistémica a sus obras como fuentes de información de la comunidad filosófica. Lo más inquietante de todo esto es la aparente normalización del hecho. Nadie protestó por la injusticia, ni siquiera las mujeres excluidas. Se daba por descontado que la filosofía no era un lugar para mujeres. Vamos a ver ejemplos de uso de estereotipos. Que precisamente eso, que la filosofía no era un lugar para las mujeres, era lo que se presuponía, lo dice expresamente José Gaos en su texto La mujer en la historia. Y vean lo que dice, cito: intentar explicar la situación histórica de la mujer y su ausencia en la historia por su debilidad es intentar explicar el hecho histórico por la naturaleza o constitución de la mujer, por la incongruencia entre la personalidad de la mujer, lo que se puede llamar más brevemente la feminidad, y la naturaleza de los sectores de la cultura y de la historia en que la mujer no figura. Feminidad y filosofía consistirían en cosas exactamente opuestas. Nada de extrañar, pues, que la mujer no haya hecho, por no poder hacerla, filosofía. Cierro la cita. Hoy día, en un buscador tan común como Wikipedia, Gauss hubiera podido encontrar al menos 250 nombres en lo que constituye un continuum histórico de filósofas que va desde la antigüedad a nuestros días y que incluye a pensadoras como Hipatia de Alejandría, Diótima de Mantinea, Teresa de Ávila, Sor Juana Inés de la Cruz, Mary Wollstonecraft, Lu Andrea Salomé, Rosa Luxemburgo, Susan Langer, Edith Stein, Simone Weil, Julia Kristeva, Marta Nussbaum.
Aunque Gauss obviamente no contaba con este recurso en su tiempo histórico, ¿por qué no pensó en sus contemporáneas y alumnas como ejemplos que contradecían esta opinión? Veamos también ejemplos de cosificación epistémica mediante el silenciamiento. No es que las filósofas no existían, claramente, sino que los estudios históricos prácticamente las han ignorado. Lo que a fin de cuentas se traduce en un juicio negativo respecto de la validez epistémica de sus obras. O sea, si guardamos silencio sobre sus obras, lo que estamos diciendo es que sus obras no importan. En su artículo sobre la historia de las mujeres en filosofía, la filósofa estadounidense Linda López McAllister relata que en los años 60, al terminar su doctorado en filosofía, se dio cuenta de que nunca había oído mencionar el nombre de ninguna filósofa en ninguna de sus clases. Por eso esperó con ansiedad la aparición en 1967 de The Encyclopedia of Philosophy, editada por Paul Edwards, que contenía artículos sobre más de 900 pensadores y prometía ser quizás la más completa recopilación filosófica hasta el momento. Sin embargo, Linda López McAllister no encontró en esta Encyclopedia Philosophy un solo artículo dedicado a una filósofa. El mensaje era claro: no había filósofas en el pasado, no al menos alguna que valiera la pena, ¿no? Que valiera la pena reseñar, decir que había existido. Pero la verdad es que además de cientos de filósofas de épocas previas, Edwards, el editor de este libro, de esta enciclopedia, había dejado fuera a contemporáneas suyas de la talla de Hannah Arendt, Ayn Rand, Simone de Beauvoir o Elizabeth Anscombe, cuya influencia y aportación al campo de la filosofía simplemente no se puede ignorar. El testimonio de López McAllister representa una poderosa analogía con lo que ocurre aún hoy en nuestros días en las aulas universitarias de México, en las que no se incluye el estudio sistemático de filósofas prácticamente en ningún curso de la academia y tampoco figuran equitativamente en las historias de la filosofía. Ese es el problema que vemos permanentemente. Así, a pesar de la incorporación masiva de la mujer a la universidad a partir de los años 60, porque acuérdense que decíamos hace un momento, bueno, quizás no en 1943 Ramos no incluyó a ninguna mujer, pues porque había pocas mujeres estudiando, no era una cuestión así común, digamos, de una manera, no, quizás no había mujeres, por eso no las incluyó. Pero la verdad es que cuando nos damos cuenta de que esto no es verdad, es que ahí se transparenta, ¿no? Cómo se ha dado esta cosificación, perdón, de la mujer mediante el silenciamiento. Entonces, esa ausencia de los libros, de las clases, de la historia, es una forma en que se le niega identidad epistémica a las filósofas. Se las cosifica silenciándolas. Miranda Fricker muestra que una de las manifestaciones extremas de silenciamiento y por tanto de cosificación se da en el contexto, por ejemplo, de la pornografía. Citando a Catherine McKinnon, dice Fricker, y cito: la pornografía convierte a las mujeres en objetos. Los objetos no hablan. Cuando hablan, en ese momento ya se les considera objetos, no seres humanos, que es lo que supone que no tengan credibilidad. En semejante ambiente de cosificación sexual, la falta de credibilidad extrema de las mujeres daría pie a una forma especialmente aguda de la injusticia testimonial. En otras palabras, el silenciamiento podría adoptar la forma de una injusticia testimonial extrema. Esto resulta relevante porque históricamente se ha denigrado a las mujeres tratándolas como objetos, lo que contradice la idea ética desarrollada por Kant, entre muchos otros, de tratar a los congéneres humanos como seres humanos plenos. Ahora bien, como señala Fricker, y por ejemplo Marta Nussbaum argumenta, cosificar a otro tratándolo como un medio no necesariamente implica una conducta moralmente nociva, siempre y cuando además se le trate al mismo tiempo como un fin en sí mismo.
Es decir, en el mismo sentido, podemos tratar a alguien como un objeto, pero no como un mero objeto, o como un medio, pero no como un mero medio. En este sentido sería la diferencia. En el caso, por ejemplo, de Rosa Krause, su análisis sobre caso, este libro que ya citamos, fue empleado profusamente en los estudios de historia de la filosofía en México. Y sin embargo, nunca se le integró a ella como ensayista principal de la obra. Se puede decir entonces que no se le tomó como una autoridad plena, sino como una mera fuente de información. Su libro está citado en varios de los artículos a pie de página, pero ¿por qué no se la llamó para hacer el estudio correspondiente, por ejemplo? ¿No? Entonces, esta es otra forma de silenciamiento, distinta, pero equivalente a la de omitir del todo la mención de la filósofa. Se la cosifica mencionándola de paso en un pie de página, pero se evita darle el debido crédito por su aportación. El silencio total, pero también esta forma de condescendencia, que es el descrédito, son manifestaciones de injusticia epistémica testimonial extrema que ponen en evidencia la escasa autoridad intelectual concedida a las mujeres. Ahora, que esto haya ocurrido sin consecuencias visibles, tanto para los perpetradores como para toda la comunidad filosófica, apunta a otra forma de injusticia hermenéutica, de injusticia epistémica, que es la injusticia epistémica en su forma hermenéutica. Entonces, para explicar en qué sentido podemos ir a este caso que ya mencionaba yo de paso antes, el de Carmita Wood. Esta mujer no lograba ser comprensible la situación de hostigamiento que sufría por parte de su empleador. No lo podía explicar, digamos, hacer comprensible ni a ella misma ni a los demás. ¿Por qué? Porque carecía del concepto de acoso sexual. ¿Okay? Hay otro ejemplo que pone Miranda Fricker de esta injusticia epistémica hermenéutica. Edmund White, un escritor homosexual que creció cercado por los recursos hermenéuticos de los años 50 en los Estados Unidos, los cuales impregnaron su experiencia afectiva de un significado tergiversado, como considerar la homosexualidad como una etapa de inmadurez en su mejor, en su mejor interpretación, o como una enfermedad en la peor. ¿Okay? O sea, o eres, bueno, era una etapa de inmadurez que ya ibas a superar, por una enfermedad de la que era posible y necesario curarse. ¿Okay? De manera análoga, se puede sostener que las filósofas mexicanas han carecido precisamente del concepto de injusticia epistémica, con el que habría sido posible explicar y explicarse a sí mismas la experiencia del injusto silenciamiento de sus voces en la historia de la filosofía. Y si bien ya no es posible preguntarle a Rosa Krause qué sintió al verse relegada a mera fuente de información, quizás si Rosa Krause hubiera tenido a su alcance la noción de injusticia epistémica, le habría sido posible expresar su disconformidad, exigir el debido crédito epistémico por su aportación y demandar un trato equitativo. Entonces, decíamos que a pesar de la incorporación de la mujer a la universidad a partir masiva, ¿no? La incorporación masiva de la mujer a la universidad a partir de los años 60, a pesar del movimiento estudiantil de 1968, de la lucha por la igualdad de salarios en la década de los 80, de la tercera ola del feminismo en 1990, e incluso de la irrupción revolucionaria del movimiento zapatista de liberación nacional a partir de 1994 y de la llegada al poder de la 4T o la Cuarta Transformación a partir de 2018, la práctica de injusticia epistémica en México hacia las filósofas, y yo diría hacia las mujeres, apenas ha cambiado. Pero vamos al caso específico de las filósofas. Voy a leer un listado cronológico de historias de la filosofía, con los datos, las cifras, digamos, los datos duros, las cifras de cuántas mujeres aparecen en los mismos.
Entonces, en primer lugar está Samuel Ramos, de Historia de la Filosofía, ya lo mencionamos, en México, en 1943, publicada. En el índice, el número de filósofos hombres es de 10 y de filósofas mujeres es de 0. Mario de la Cueva, compilador, Estudios de Historia de la Filosofía en México, también ya lo mencionamos, publicado en 1963, específicamente en la entrada a los filósofos mexicanos del siglo XX, se nombra a 36 filósofos y a 0 filósofas. Antonio Ibargüengoitia, Filosofía Mexicana en sus hombres y en sus textos, publicado en 1967, el número de filósofos es 16 y de filósofas 0. Francisco Díaz Lombardo, Historia de la Filosofía en México, en 1972, en las secciones específicas del siglo XX, filósofos mencionados son 44, filósofas 0. Carmen Rovira, coordinadora, una aproximación a la historia de las ideas filosóficas en México, siglo XIX y principios del XX, publicado en 1997, en las secciones específicas del siglo XX, el número de filósofos citados es de 32 y de filósofas 0. Gabriel Vargas publica Esbozo de la Filosofía Mexicana siglo XX y otros ensayos en 2005. El número de filósofos mencionados es de 7 y de filósofas 0. Mauricio Beuchot, Filosofía Mexicana del siglo XX, publicado en 2008. En el índice, los filósofos hombres mencionados son 12 y las filósofas 0. Enrique Dussel y otros, El pensamiento filosófico latinoamericano del Caribe y latino, de 1300 a 2000, al año 2000, publicado en 2009, específicamente en el capítulo Filósofos de México, siglo XX, filósofos son 22 y filósofas 2. Margarita Valdés, compiladora, 100 años de filosofía en Hispanoamérica, de 1910 a 2010, publicado en 2016, en el capítulo dedicado a México, en el índice los filósofos son 5 y las filósofas 0. Gustavo Leiva, La filosofía mexicana del siglo XX, publicado en 2018, en el índice los filósofos son 15 y las filósofas 1. Y déjenme decirles que esa filósofa mencionada en este último libro es María Zambrano. Es decir, en un libro que se llama La filosofía mexicana del siglo XX, la única filósofa mencionada no es mexicana, es española. La injusticia testimonial resulta muy clara. Se nombra solamente 3 filósofas en 2 de las 11 obras, cuando la cifra de filósofos mencionados es de 199. Omitir a las filósofas es una forma de cosificarlas para negarles validez epistémica. No cuentan como sujetos de conocimiento. Pero también queda en evidencia la injusticia hermenéutica. El prejuicio colectivo crea esa especie de vacío conceptual del que hablaba Miranda Flicker. Esto impide a las filósofas comprender y luego expresar de manera adecuada ante sí mismas y ante los demás la mordaza epistémica. Nos ha faltado precisamente este concepto de la injusticia epistémica que nos habría permitido apoderarnos de la experiencia y explicárnosla y pelear contra ella, por supuesto. Entonces, pese a que la tradición desde Aristóteles nos ha hecho creer que la injusticia es una anomalía ética, una anormalidad de nuestras relaciones todas, incluyendo las epistémicas, Miranda Fricker sostiene que todos los días vivimos casos de injusticia epistémica. Esta realidad se refleja de muchas maneras. Una de ellas es la dificultad que experimentan las estudiantes cuando ingresan y luego tratan de permanecer en la carrera de filosofía. De acuerdo al portal de estadísticas de la UNAM, la población de mujeres en filosofía está por debajo de muchas otras carreras equivalentes y el nivel de egreso por género ha ido decreciendo rápidamente. De 52.78% en 2012 bajó a 23.88% en 2017, casi la mitad. Parece difícil no sostener que está operando el estereotipo según el cual la filosofía es un ámbito de hombres. Las mujeres que hoy ingresan a la licenciatura en filosofía en la UNAM se enfrentan a cursos que prácticamente ignoran los aportes de las filósofas del pasado y del presente.
y a un vacío de herramientas y modelos metodológicos que les podría permitir luchar contra la discriminación por género que sufren en la carrera. No puede discutirse que hay filósofas mexicanas. La subrepresentación a la que se ven sometidas resulta imperdonable al considerar sus méritos académicos, profesionales, bibliográficos y de todo tipo. Pero si su obra brilla por su ausencia en los cursos que se imparten en la academia y tampoco se las incluye en las historias de la filosofía en México, ¿cómo podemos probar que existen, que están ahí? Entonces, permítanme retomar la historia de la filosofía en México de Samuel Ramos, pero esta vez para exponer un caso análogo de injusticia epistémica. Fíjense, en su libro, Ramos rechazó de plano que los pueblos indígenas hubieran aportado algo al desarrollo de la filosofía universal. No. Los pueblos indígenas tienen sus cosas, tienen su pensamiento, pero no hicieron filosofía. Eso dice Ramos. En reacción a esta visión neurocéntrica, el filósofo Miguel León Portilla publicó en 1956 su tesis doctoral que se llamó La filosofía náhuatl, estudiada en sus fuentes. Con esto, León Portilla dio inicio a un movimiento de revalorización de nuestras raíces prehispánicas, que mostró la importancia de incorporar la diversidad cultural a la historia de nuestro pensamiento. Pero es de notar que tuvo que buscar la filosofía náhuatl en sus fuentes, ¿sí? Porque los recursos bibliográficos tradicionales, o sea, las otras fuentes, las fuentes tradicionales, habían invisibilizado su existencia. De manera similar, si queremos incorporar a nuestra historia intelectual también la diversidad de género, los vacíos epistémicos respecto de la producción intelectual de las filósofas mexicanas deberán llenarse buscando medios alternativos, tales como testimonios, obras de arte, artículos periodísticos, entrevistas, cuando no se encuentre la información en los recursos tradicionales, como el currículo académico o las historias de la filosofía en México. En este sentido, un ejemplo de aproximación no ortodoxa a la obra filosófica de las mujeres es el libro que yo publiqué en siglo XXI, en 2020, que se llama Las filósofas tienen la palabra. Es un libro que incluye 10 entrevistas a filósofas mexicanas. Y ya concluyo. Las historias de la filosofía y la academia que las continúa empleando como material curricular han sometido a las mujeres de este país, a las mujeres filósofas específicamente, pero me atrevería a generalizarlo a todas las mujeres, sobre todo en los ámbitos profesionales, las han sometido a una injusticia epistémica, negándoles eso que Fricker denomina como la capacidad esencial del ser humano, que es ser reconocidas como interlocutoras epistémicas válidas ante sí mismas y ante los demás. En la comunidad filosófica de México, hoy tenemos una visión parcial de la historia del pensamiento y las ideas. Y para cambiar eso, debemos enfrentar el desafío de efectuar una toma de conciencia crítica de nuestra socialización ética que nos permita conducirnos de acuerdo a lo que Fricker denomina nuestra responsabilidad ética. La propuesta es llevar a cabo una revisión de criterios en las historias de la filosofía a la luz del concepto de justicia epistémica, para poder alcanzar dos metas. Por un lado, comenzar a producir historias de la filosofía que reflejen con objetividad la participación y la aportación de las mujeres en filosofía en México. Por otro, que trabajemos de manera conjunta para demandar que la academia incorpore a la carga curricular una mayor representatividad de las mujeres en filosofía. Esto con el fin de reparar la injusticia y de rectificar una visión distorsionada de nuestra historia del pensamiento que no solo empobrece nuestra autoconciencia histórica, sino que no muestra con justicia el papel que han desempeñado las mujeres en la filosofía en México. Y con esto ya termino. Sí, muchas gracias, maestra Fanny del Río. Invitamos a todas, todos, todes
a que vayan poniendo sus preguntas en el chat para dar lectura de estos comentarios. Y no sé si mientras el público que está sintonizando esta sesión va escribiendo sus preguntas en el chat, maestra, si pudiera contarnos un poquito sobre dos cosas. Uno, de los textos que tiene, leernos a lo mejor el índice para que las personas puedan saber de qué trata el texto, al menos por el índice, dónde se puede conseguir el texto. Y lo segundo, hay gente que nos sigue de distintos lugares, en este caso del país, entonces saber un poco más sobre la red mexicana de filósofas para que también puedan contactarse o obtener estos datos y pues también puedan establecer estos vasos comunicantes para llegar a estos dos puntos finales de su exposición. Excelente, claro que sí. Con todo gusto voy a compartir ahora. ¿Lo pongo en el chat? Sí, sí, lo van a poder ver todos. Ok, porque entonces pongo en el chat. Para todas las filósofas que nos estén escuchando, les voy a compartir para que puedan registrarse. Si no lo han hecho todavía, que se registren en la red mexicana de mujeres filósofas. Ahí están en el chat, está toda la información. Nos pueden seguir en redes, en Twitter, Facebook, YouTube. Tenemos un canal de YouTube en donde también están subidas anteriores participaciones de filósofas. Y nos pueden seguir en redes, pero también los invitamos, sobre todo, y las invitamos a las mujeres que hacen filosofía a que formen parte de la red. Es muy interesante el trabajo que estamos haciendo. Nuestro objetivo principal es divulgar la obra de las filósofas en México. Esto quiere decir que, digamos, como es una red mexicana de mujeres filósofas, quiere decir que incluso las filósofas extranjeras que están trabajando en México pueden participar de nuestra red, pueden integrarse a nuestra red. O filósofas mexicanas en el exterior que están viviendo en otro país, pero que les interesa, por ejemplo, están haciendo un trabajo y les interesa presentar ese trabajo y recibir retroalimentación de las colegas, pueden también participar, integrarse a la red, porque tenemos un seminario permanente de filósofas mexicanas en el que se da lectura al trabajo y, como decía, se recibe retroalimentación. Es muy interesante porque pues eso fortalece mucho el trabajo propio, el trabajo individual, que muchas veces lo que hemos visto ahora en la red se ha empezado a extender, tal como una red debería de hacerlo, se ha empezado a extender sobre todo al interior del país. Nos importaba mucho dos cosas: que la red fuera verdaderamente horizontal en cuanto a que no hay jerarquías, todas somos exactamente iguales, pero también que fuera una red en el sentido de su amplitud, de que cubriera todo el interior del país. La red funciona muy bien en este sentido, cada vez mejor, pero lo que hemos visto muchas veces es que en el interior a veces las filósofas están como un poquito más solas, porque no tienen esa capacidad de compartir sus trabajos de investigación, sus ideas, etc. Entonces, nos importaba mucho darles a la red pues lo que es el sentido original, además de la filosofía, que es diálogo. La filosofía es dialógica, funciona como diálogo. Si no puedes hablar con otras personas, es muy difícil hacer filosofía. No es imposible, pero a lo que voy es a que te nutre muchísimo más hacer filosofía dialogando. Entonces,
Pues la invitación es a todas las filósofas que estén en el país, que puedan integrarse a la red para seguir todas las actividades que tenemos, toda la obra de difusión que hacemos y para poder entrar en este diálogo con todas las filósofas del país. Y bueno, pues en el chat está ya entonces toda la información, cómo pueden registrarse en la red y nuestras redes sociales para que puedan también seguirnos ahí. Sí, gracias. Voy a ir comentando bueno, hay preguntas y comentarios de las personas que amablemente están siguiendo la transmisión. Itzel Albert pregunta, además de la brecha de género, ¿conoce algún estudio o texto que informe acerca de las discriminaciones varias que muchas mujeres vivimos por estar intersectadas por cuestiones de clase, orientación, geografía, racialización, etcétera? Sí, hay muchísimas cosas, claro. Muchas gracias por la intervención. Hay muchísimo material sobre eso. Y también en la red tenemos, ha habido varias participaciones, ponencias, etcétera, en donde se ha discutido ampliamente todo este tema. Este, Muy interesante es lo de Sayac Valencia, por ejemplo. Eh, bueno, hay muchos textos, ¿no? Muchos textos que se pueden consultar acerca de esto. Eh, Estoy pensando, bueno, a mí, claro, yo seguía a Miranda Fricker por el concepto de injusticia epistémica, pero se está trabajando ya mucho lo de injusticia epistémica. Y pienso que sí, o sea, hay varias cosas que se pueden consultar sobre este problema que es un problema muy grande, ¿no? Vivimos en una sociedad, no solamente en un país, sino en una sociedad que es tremendamente injusta y tremendamente prejuiciosa, ¿no? Entonces, sí, yo diría que claro que es un problema que hay que tomar muchísimo en cuenta, pero sí hay mucha bibliografía. Se también puede escribirme directamente Excel para darle más bibliografía más específica si lo necesita. Tendría que platicar un poco con ella para ver en qué, por ejemplo, si es estudiante o ya terminó la carrera o le está haciendo, para ver un poco también qué podría sugerirle. Sí, gracias. Otra pregunta y comentario. Sí. Noemí Sin H comenta, felicidades maestra por esta charla. Así como en la filosofía sucede esta cosificación, podemos pensar que sucede lo mismo en la literatura y en el arte. De esta forma, como docentes de literatura en el bachillerato, ¿cómo podríamos acercar a nuestra comunidad estudiantil a las mujeres filósofas? Es que es una excelente pregunta. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer como docentes, ¿no? Muchas veces, es pararnos críticamente frente a las historias de la filosofía. Eh, Saber que lo que las historias de la filosofía han hecho, yo estudié porque esto es un trabajo preliminar, digamos, pero en el libro hice un estudio un poquito más extensivo de 17 historias de la filosofía en México, desde 1947 hasta, perdón, 1943, la historia de Samuel Ramos, que es la primera que se considera historia sistemática de la filosofía en México, ¿no? Por eso partí de ahí, de 1943, hasta 2018, como decía, con la obra de Gustavo Leiva. 17 historias de la filosofía en las que es terrible ver que no hay mujeres filósofas. Entonces tenemos que pararnos críticamente, antes que otra cosa, frente a esas historias de la filosofía y cuestionarnos precisamente cuáles fueron los criterios de inclusión de esas historias de la filosofía. Es decir, uno de los problemas grandísimos que yo me encontré fue que en las historias de la filosofía en México, los criterios no están explicitados. ¿Me entienden? O sea, los autores nunca dicen, bueno, a ver, seguí estas líneas para poder incluir a tales filósofos o filósofas.
no lo dicen. Entonces, a ver, yo no tengo ningún problema con la libertad del autor o la autora. Si un autor o una autora decide hacer una historia de la filosofía de sus mejores amigos, bien ahí, no voy a objetarlo, pero que diga cuáles son sus criterios, porque si no nos están dando gato por liebre. Es decir, lo que yo, a la conclusión que yo llego es a que las historias de la filosofía con las que nos formamos y con las que desafortunadamente formamos a otras generaciones, son historias impostoras, porque no son un reflejo objetivo de la realidad. No lo son. Deciden, o sea, un autor decidió poner a tales otros autores. ¿Por qué? No sabemos, no están los criterios explicitados. Entonces, mi impresión es que esto ha sido como una bola de nieve. Es decir, están esas primeras historias de la filosofía que como no mencionan mujeres, pues la siguiente historia de la filosofía que toma estas como base, pues tampoco menciona mujeres. Y la siguiente historia de la filosofía que toma estas anteriores como base, pues tampoco menciona mujeres. Entonces, por eso no hay mujeres. Pero sí hay, créanme que sí hay. Yo lo pruebo. Entonces, déjenme empezar por dos cosas. Bueno, primero, este libro que ahorita voy a compartir en pantalla, la portada, porque yo creo que es mejor idea. A ver si lo encuentro acá rápido. Permítame. Ah, sí. Ok. Voy a compartir. Este. No sé si se está viendo. Ángel, ¿se está viendo en pantalla? No. ¿Cómo? Ay, no soy muy buena para esto. Ya lo tengo abierto. ¿Ya? Perfecto. Bueno, la portada es esta, Las filósofas tienen la palabra, y este libro tiene 10 entrevistas, como les decía. Y las filósofas, voy a leer rápidamente ya voy a dejar de compartir pantalla, después les voy a compartir el del otro libro. Este libro de Las filósofas tienen la palabra son entrevistas a Virginia Aspe, a Paulette Dieterlen, a Kim Díaz, a Maite Escurdia, a Juliana González, a Olbeth Hansberg, a María Pía Lara, a Fernanda Navarro, a Paulina Rivero y a Carmen Rovira. Son 10 filósofas y es muy interesante porque entre la más joven y la de mayor edad, que era Carmen Rovira, hay aproximadamente unos 50 años de desarrollo de filosofía en México. Entonces es muy interesante ver, ¿no?, cómo a pesar de todo no hubo gran diferencia, digamos, no hubo grandes cambios en esos 50 años de filosofía en México en este sentido. No hubo más historias de la filosofía que hablaran de mujeres, no se habló más de las aportaciones de mujeres, no cambiaron demasiado los planes de estudio para incluir la obra de mujeres o el estudio de la obra de mujeres. Esto sigue siendo una constante. Entonces, volviendo a la intervención, el tema es que tenemos primero que nada que pararnos críticamente frente a las historias de la filosofía que tenemos. No recibirlas como historias de la filosofía reales, es decir, en el sentido que, de nuevo, ¿no?, reflejan objetivamente lo que ha sido en el pasado, porque no lo hacen. Entonces tenemos que ir un poco hacia esos textos en donde se habla de las mujeres en filosofía, se hace un recuento de sus obras. Tenemos que estimular a las estudiantes y a los estudiantes
a que busquen ellos mismos también, ellas mismas, que busquen la obra de filósofas mexicanas, y no solo mexicanas, porque estamos hablando de historia de la filosofía en general, que busquen la obra de filósofas internacionales, no importa, para que puedan suplir y rellenar esos vacíos conceptuales de los que hablaba Miranda Fricker, ¿no? Eso le da otro sentido a nuestra experiencia con la historia de la filosofía y con la filosofía, con la creación filosófica. Déjenme ver si puedo compartirles también. Les voy a compartir acá la portada de este nuevo libro que está saliendo ahora. Y a ver si... que no sé bien cómo se comparte. Pero bueno, a ver si... ¿Cómo le hago para compartir? Compartir, a ver acá. No sé cómo le hice para compartir en YouTube. No sé si lo están viendo ya. Sí. Sí, ¿verdad? Perfecto. Bien, este es el libro que está saliendo ahora, que bueno, que de hecho ya creo que ya está en la editorial Boom, ya salió, no se ha presentado todavía, pues por esto de la pandemia y demás, pero bueno, próximamente se hará la presentación física del libro, y el título es hacia una crítica ética de la historia de la filosofía en México desde una perspectiva de género. Y este es el otro tema. Yo creo que es indispensable eh, incorporar la perspectiva de género en las clases que se dan de filosofía. Y sobre todo a nivel bachillerato. Porque si no, nos seguimos con el prejuicio, nos seguimos con la idea de que, pues bueno, ¿no? Las mujeres pues, no han hecho filosofía, como decía José Gauss, es que no pueden hacer filosofía, ¿no? Es incompatible con la feminidad. Eso decía Gauss. Por supuesto que nada que ver, porque de nuevo, ¿no? A Gauss le hubiéramos podido refutar ese argumento, pues mostrándole a todas las filósofas que hay desde los primeros tiempos de la humanidad, ¿no? No solamente, además, esto es interesante porque lo que yo decía de que en Wikipedia puedes encontrar un listado de filósofas de más de 250 mujeres desde la antigüedad clásica, griega, hasta nuestros días, pero también en México. Es decir, muchas veces pensamos, Sor Juana Inés de la Cruz fue la única, el fénix de América, ¿no? O sea, qué mujer única, qué inteligencia única. ¿Saben qué? No, no fue única, para nada fue única. Sin duda fue una de las mentes más brillantes de la historia de todos los tiempos y de todo el mundo, pero no fue única. Y hay un libro que es muy interesante, que lo tengo acá, que se llama Cultura Femenina Novohispana, a ver si se ve bien ahí. La autora es Josefina Muriel. Este libro está editado por la UNAM. Es un libro viejo, pero se consigue. Y lo que tiene este libro maravilloso es todo, la parte de atrás tiene nombres y nombres y nombres de pensadoras mexicanas desde tiempos prehispánicos en adelante. ¿Ok? Entonces, Sor Juana no fue única. Las mujeres de las que yo hablo en este libro que les estoy compartiendo ahora, la portada, hay muchas filósofas. Yo hablo de ellas en varios de casos. Hablo de sus libros, de sus obras. Hablo de cómo en las historias de la filosofía, de personas que eran incluso sus colegas, sus maestros, sus colegas, alumnos, no se mencionan. Y no se mencionan por esto que decíamos, o sea, no se mencionan porque nos ha faltado este concepto de injusticia epistémica, pero ya lo tenemos, ya podemos explicarnos entonces por qué las mujeres no estaban
en las historias de la filosofía en México. No era porque no existían, no era porque sus obras eran pocas o no había o no. Es por una injusticia, o sea, realmente es un acto deliberado de dejarlas fuera. Entonces, tenemos que reparar esto para poder tener una historia de la filosofía y, por tanto, una filosofía, ¿sí? Que verdaderamente no solo haga justicia a la participación, a la contribución de las mujeres en la historia del pensamiento en México, sino que nos permita tener una visión más real de quiénes somos, ¿sí? Porque si no, tenemos una visión parcial de quiénes somos, de quiénes fuimos y de quiénes somos. Y por supuesto que esto es extensivo a todos los campos del conocimiento. O sea, yo hago filosofía y me dedico a la filosofía y me importó hacer esto en filosofía porque vi que había una tremenda desigualdad, una tremenda inequidad que había que trabajar para tratar de eliminarla. Pero por supuesto que esto se da en todos los ámbitos del ser humano. Se da en las miles de escritoras mexicanas que ahora poco a poco empiezan a ser valoradas, pero que durante años fueron silenciadas porque pues, los escritores eran ellos, ¿no? Las grandes obras eran de ellos, no de ellas. Y en el arte, por supuesto, también, en la pintura, en la escultura, en todos los ámbitos, ¿no? En el cine. Vaya, o sea, esto no es una cuestión única del ámbito filosófico, ni mucho menos. Lo que yo hago en este libro y qué es lo que quizás se podría hacer con todas las otras disciplinas del ser humano en México, es esto, es hacer una revisión crítica, crítica ética, de la historia. ¿De qué? Del arte, de la pintura, del cine, de la literatura, de lo que ustedes quieran, de la narrativa, de la poesía, de lo que ustedes quieran. Hacer una revisión ética desde una perspectiva de género de estas historias de la filosofía. ¿Por qué es importante? Pues porque, como yo decía, es que para entender el papel de la mujer en filosofía en México en este momento, tengo que irme a la historia de la filosofía en México. Y cuando veo las ausencias en las historias, puedo entonces pararme críticamente y si adopto la perspectiva de género, entonces lo que puedo hacer es ir a buscar a esas mujeres que quedaron fuera de las historias, pero que no por quedar fuera de la historia publicada como libro, significa que no aportaron, que no hicieron una contribución. Y entonces lo que hago es escarbar en donde pueda, así como hizo Miguel León Portilla, ¿no? Dijo, bueno, sí hay una filosofía náhuatl y lo voy a probar estudiando sus fuentes. De la misma manera nosotros podemos hacer lo mismo con cualquier disciplina. Nos olvidamos de las fuentes tradicionales porque no nos dan la información, pero la información existe en otras fuentes. Entonces vamos a esas otras fuentes y recuperemos, recuperemos, recuperemos. Esa es un poco la tarea que yo sugiero que se haga. Voy a dejar de compartir pantalla. No sé si hay alguna Sí, otra. sí, hay muchas preguntas. No. Itzel Alvear pregunta, ¿cuál es la referencia de Catherine McKinnon que acaba de citar? ¿Qué otros textos nos puede recomendar para romper con esta justicia epistémica? Injusticia epistémica. A ver, ahorita ya déjame ir al texto para darle la, la referencia bibliográfica. ¿Era McAllister o McKinnon? No, Catherine McKinnon, decía ella, ¿verdad? Sí, Sí. Esto está, la referencia es que está yo la tomo, no la tengo acá lamentablemente, porque la tomo del libro de Miranda Fricker,
No sé si lo tengo por acá. Si no, déjenme ver, lo puedo... Un segundo. Vamos a buscarlo para darle la referencia específica. El libro se llama Feminism Unmodified, Discourses on Life and Love. No creo que esté traducido, pero a ver, vamos a ver si está traducido. No lo creo. No parece estar traducido, pero lo puedo escribir acá en el chat para que tenga el libro la referencia. Y la autora es Catherine McKinnon. El libro está editado fue publicado en 1987 en Harvard University Press. Esa es la referencia. Y bueno, está en el libro de Miranda Fricker, que es Injusticia Epistémica, editado por Editorial Herder en 2017. Se publicó en inglés en 2007. Epistemic Injustice, Power and the Ethics of Knowing. En español apenas en el 2017 fue publicado. Y es un libro pues realmente muy, muy valioso para entender el concepto de injusticia epistémica, que es el que yo pienso que nos permite después, ¿no?, hacer todo este recorrido por las historias, decíamos, de cualquier disciplina, pero bueno, yo específicamente por la historia de la filosofía, utilicé este concepto para poder hacer una hermenéutica, ¿no?, de las historias de la filosofía en México, y para poder pararme críticamente frente a esas historias de la filosofía, ¿no?, y ver cuáles eran las tremendas ausencias y de nuevo, ¿no?, esas ausencias que son un silenciamiento, ¿no?, esas ausencias que son una forma de violentar a las mujeres, silenciándolas, tratándolas como objetos, ignorándolas, negándoles la posibilidad de ser interlocutoras válidas, ¿no?, que tomemos en cuenta para poder discutir los temas de la filosofía, ¿no? Sí, Norma Gallardo comenta, perdón, un panorama desolador para las mujeres filósofas. Este silenciamiento de los filósofos mexicanos respecto a reconocerlas desde su mirada. ¿A qué se debe? Sí, pues a ver, yo creo que es difícil, ¿no? Y en este libro que les compartía la portada, este libro que está saliendo ahora, todo el primer capítulo de este libro es precisamente una reflexión sobre responsabilidad, ¿no? No es fácil establecer responsabilidad, como lo van a poder ver en este libro. No es fácil. ¿Por qué? Porque tenemos tres posiciones, básicamente. Tenemos la posición que dice, una persona no es responsable de sus acciones cuando socialmente está inserto o inserta en una determinada cultura. Entonces, si los parámetros de esa cultura le dicen que las mujeres pues, no hacen filosofía, que no tienen la capacidad para el pensamiento abstracto, que su capacidad de pensamiento más bien es para el pensamiento intuitivo,
que son seres más emocionales que racionales, pues entonces esa persona no tiene la culpa de pensar en la mujer en esos términos. Si además no ve la producción de filósofas en ningún lado, pues tiene razón en pensar que las mujeres pues, no son realmente sujeto de conocimiento filosófico. Yo me río con todo esto, pero la verdad es que sí hay una posición que dice, bueno, la persona no es responsable de esto. Es más, Miranda Fricker, de alguna manera, está de acuerdo con esta posición. Dice, bueno, no podemos pensar en que hace 30 años un director de escuela que golpeaba a los niños para imponer disciplina, no podemos pensar que es responsable totalmente, porque él actuaba de acuerdo a los parámetros que le habían enseñado a él, con los que se había educado él, incluso que decían que eso era lo bueno para los niños, ¿no? Pegarles, enseñarles disciplina. No es responsable de sus actos, no totalmente, ¿no? Después tenemos la otra posición que dice, no, un momento, siempre somos responsables de nuestros actos. No importa lo que pase en la sociedad. O sea, ¿por qué? Porque somos personas, y como personas sabemos distinguir entre bien y mal, tenemos capacidad crítica, entonces, no, o sea, la persona es responsable y debemos hacerla responsable de sus actos, porque no hacerla responsable de sus actos es denigrarla, es tratarla como si fuera un menor de edad, ¿no? O un salvaje, o algo por el estilo. Entonces, debemos responsabilizar a la persona. Ahora, ¿cómo? ¿No? Porque le vamos a acusar, así la vamos a poner en el tribunal, la vamos a colgar de una cuerda porque qué horror lo que hizo. Bueno, son las dos posiciones, ¿no? Puestas de una manera muy sintética. Son como las dos posiciones. Y hay la posición intermedia, ¿no? Que dice, bueno, pues sí podemos responsabilizar a la persona, pero no completamente, porque hay cosas de su pasado, hay cosas de su cultura y no puede ir más allá de eso. O sea, ¿cómo podemos exigirle a alguien del siglo XVIII que piense como una persona del siglo XXI? Obviamente que no podemos. Es difícil establecer estas responsabilidades. ¿Por qué lo hacen? Ya es una cuestión que no tiene que ver con la filosofía, sino con la psicología, ¿no? A mí me parece un terreno resbaladizo, ¿no? Entrar a la psicología de por qué los historiadores no tomaron en cuenta a las mujeres, como digo, es un terreno resbaladizo, ¿no? Podemos hablar desde el punto de vista filosófico de lo que ocurre, de lo que ocurrió, de cómo afecta esto nuestra autoconciencia histórica, de cómo afecta esto el desarrollo de una filosofía sana, rica, viva. Podemos hablar de esto. Ir a los motivos ya es un terreno más complicado. Hay muchas explicaciones posibles, como veíamos. Una es que, dado el contexto cultural en el que se formaron, ni ellas ni ellos, porque como van a poder ver en mi libro, en esas 17 historias de la filosofía, hay dos compiladas por mujeres. Una es la de Margarita Valdés y la otra es la de Carmen Rovira, que también omiten a las mujeres. Entonces, ¿por qué? Pues porque fueron formados, ellos y ellas fueron formados en una cultura que no toma en cuenta la producción filosófica de las mujeres, que de hecho vive con prejuicios acerca de la producción filosófica de las mujeres. Este prejuicio de Gauss, de que las mujeres no podían pensar filosóficamente, ha permanecido y se ha perpetuado en las historias de la filosofía y en nuestras aulas, porque en la universidad son raros los casos de cursos que dan el pensamiento filosófico de las mujeres. Por ahí de vez en cuando hay un curso sobre Hannah Arendt o María Zambrano o Simone de Beauvoir, pero yo no conozco ningún curso donde se hable sobre las filósofas mexicanas. Ojalá ya empiece a ver. Ya se creó durante la pandemia, se creó un programa de género
en la UNAM. Qué bueno, lo celebro, es una maravilla que se haya creado. Pero bueno, también existía el PUEG, ¿no? El Programa Universitario de Estudios de Género, y eso no se reflejaba en los planes de estudio, no se reflejaba en las historias de la filosofía. Entonces, hay algo más que tenemos que hacer. Y yo pienso que tenemos una responsabilidad conjunta. La comunidad filosófica mexicana tiene una responsabilidad conjunta. Los docentes, por supuesto, quienes hacen los planes de estudio, desde luego, pero también los estudiantes. También tienen que exigir que se cubran esos vacíos, que se les dé más acerca de eso, filósofas mexicanas, que se hable de las mujeres en filosofía. Y que no vuelva a pasar nunca, porque ha pasado, que una estudiante o un estudiante vaya con un profesor o con una profesora a decirle que quiere hacer su tesis de maestría, su tesis de licenciatura sobre una filósofa mujer y que le digan, ay, no pierdas el tiempo, haz algo en serio, algo clásico, ¿no? Entonces, ahí hay una responsabilidad conjunta de todos. Espero haber respondido, porque luego me voy. Sí, continúo con otra pregunta. Sí, David Cifuentes dice, me da un gusto volver a encontrarla. Yo tuve la oportunidad y honor de tratar con usted en San Miguel hace algunas fechas con la doctora Chauvin. Mi pregunta va sobre su texto de Las mujeres tienen la palabra. En estas 10 filósofo. entrevistas, perdón, sí, No, está bien, sí, sí, no te preocupes. en estas 10 entrevistas que realizó a dichas filósofas, ¿cuáles son los testimonios que usted recuerda que podrían marcar a las personas que estamos escuchando esta charla? Ay, qué bonita pregunta. Lo agradezco. Sí, presentamos allá en San Miguel con Shibón, presentamos el libro de las filósofas tienen la palabra. Son, la verdad, las 10 entrevistas a mí me marcaron de una manera indeleble. O sea, para mí fue un privilegio, de veras, hacer esas entrevistas. Cada una de ellas la recuerdo con tanto cariño y de verdad, o sea, me siento tan privilegiada, es eso, ¿no? De haber podido entrar, ¿no? A la casa y al corazón de estas 10 mujeres fabulosas y escuchar sus testimonios. No sé, yo he tenido experiencias muy diversas con ese libro. Creo que todas las personas que lo han leído tienen una entrevista que es la que más recuerdan y disfrutan, porque apela a algo en esa persona. Pero son 10 mujeres muy diferentes, entonces creo que cada persona se va a llevar su propio, ¿no? Su favorita, digamos, su entrevista favorita, dependiendo de lo que les diga, ¿no? Pero sí he tenido, ahora en el seminario, por ejemplo, el seminario permanente de mujeres filósofas, sí me ha pasado encontrarme con muchas filósofas, sobre todo del interior de la República, que, que me dijeron, o sea, algo que a mí realmente me conmovió mucho, que me dijeron que incluso estaban pensando en algún momento en dejar la filosofía, ¿no? Y que no sabían si realmente tenía sentido seguir adelante haciendo filosofía. Y que después de leer este libro, después de leer alguna de estas entrevistas, decidieron que valía la pena seguir siendo filósofas. Y esto para mí pues, es lo más valioso que le puedes decir a un autor, ¿no? O sea, como autora, nada puede ser más reconfortante, más increíble, más valioso que saber que tu libro le pudo haber cambiado en algún momento para bien, ¿no? La vida a una persona. Es lo mejor que te puede pasar. Yo no aspiraba a eso, lo único que me pareció indispensable era dar el testimonio de estas 10 filósofas y yo lo he dicho muchas veces, este fue un libro que hice con muchísimo esfuerzo propio, sin financiamiento y si yo hubiera podido, hubiera hecho entrevistas no a 10,
a 100 filósofas y me hubiera quedado corta. Sigo haciendo entrevistas, espero publicar un segundo volumen más adelante, porque siento que darles este foro, darles esta voz, ¿no? La palabra, darle la palabra a las filósofas, también era necesario y sigue siendo necesario. Entonces, no sé, ¿cuáles son los testimonios? Todos, no podría elegir uno, ¿no? Creo que cada una de las filósofas que entrevisté tiene tanto que aportar, tanto que decirnos, ¿no? De su experiencia propia, de cómo lo han vivido, de cómo fue para ellas entrar a filosofía, decidir hacer filosofía, quiénes fueron o qué textos fueron los que las marcaron más, por qué se fueron por un lado y no por el otro, cuáles son las obras que ellas más quieren pensar que por esas obras los van a recordar otras generaciones, bueno, en fin, ¿no? Todo esto. Hay dos filósofas de esta lista que ya no están con nosotros, ¿no? Una es Maite Escurdia, que murió prematuramente, y la otra es Carmen Rovira. Pues me siento increíblemente afortunada de haber podido hacerles entrevistas a estas dos mujeres que dejaron ahí de veras, fueron entrevistas tan sentidas y tan valiosas, pero todas ellas, o sea, no hay una sola de las entrevistas que yo no haya terminado escribiendo así con, ya sabes, ¿no? Que se te pone la carne de gallina diciendo, qué increíble, de veras, qué privilegio haber podido tener esta conversación. Gracias. Machatu Mendoza dice, en el rubro de de igualdad y género, la Agenda 2030 le debe algo a las mujeres filósofas y bueno, también a los hombres. Yo alguna vez quise estudiar filosofía, en ese momento era adolescente, y mis padres, mis mismos pares, me decían, te vas a morir de hambre. En este sentido, yo quisiera preguntarle, ¿cuál fue el trabajo o aportaciones de esta red de mujeres filósofas mexicanas durante la pandemia? Perfecto. Pues primero que nada, lo que querría decirte es que todavía puedes estudiar filosofía. No desistas. Cuando eras adolescente a lo mejor no pudiste, pero pues todavía puedes hacerlo. Puedes hacer filosofía a distancia. O sea, estudiar filosofía para mí fue la mejor decisión que he tomado. Eso de morirse de hambre, pues uno a lo mejor se muere de hambre de cualquier manera, haga lo que haga, o a lo mejor no haga lo que haga. Yo siento que uno tiene que estudiar lo que le fascina, lo que le apasiona, y que el dinero, el suficiente por lo menos para seguir haciéndolo, aparece. Cuando haces lo que amas, el dinero, no sé, mágicamente aparece. No mucho, pero el suficiente como para poder seguir haciendo lo que uno ama. Entonces, pues ojalá este, que sigas mi consejo y que te pongas a estudiar filosofía ahora. Eso primero. Después la otra parte de la red, ¿no? ¿Cómo era perdón, Ángel, si no, ¿me puedes repetir la parte de la red? ¿Qué Sí, estás claro. hablando? Pregunta, ¿cuál fue el trabajo o aportaciones de esta Ah, red? sí, en la pandemia. Bueno, justamente ahora está por salir también un libro, otro libro más, porque ¿qué hacemos las filósofas si no libros, verdad? Bueno, está por salir otro libro que es que tiene las ponencias de algo que nosotros hicimos empezando la pandemia, pero muy empezando la pandemia, que fue un seminario electrónico, webinar, como se dicen ahora, un webinar con mujeres de toda América Latina, filósofas, hablando sobre la pandemia. Entonces, es un libro bien interesante, está por salir también ahora, reflexionando todas estas mujeres, fueron 4 mesas, y en las 4 mesas, filósofas de toda América Latina reflexionando sobre la pandemia, precisamente.
sobre el mundo que teníamos, o sea, el mundo que tenemos y el mundo que queremos, sobre género, sobre economía, sobre política, en fin. Eso está por salir ahora en nuestras redes, pues lo vamos a publicar obviamente para que se pueda consultar. Pero en nuestro canal de YouTube está este webinar y otros dos más que siguieron después de ese. Entonces, ya en el año de la pandemia más tremendo, ¿no? O sea, cuando nos encerramos todos, en el 2020 salió, primero presentamos este libro de Las filósofas tienen la palabra. Esta fue la presentación en San Miguel Allende que platicaba el muchacho con Shibón. Y después hicimos este webinar y después hicimos 2 mesas redondas más, también electrónicas, y todo está en nuestro canal de YouTube, se pueden ver ahí. Pero hemos seguido, bueno, y además empezamos con el seminario permanente de filósofas mexicanas, en donde también lo que hicimos fue estas sesiones semanales para que quienes integran nuestra red, bueno, pero no todas eran miembros de la red, eso hay que aclararlo, porque se puede participar en el seminario aún sin haberse registrado en la red. Y tuvimos un año con varias presentaciones. Este año, de nuevo, volvimos a lanzar el seminario permanente de filosofía mexicana, de filósofas mexicanas. Y también empezamos el jueves pasado con una ponencia de Senia Llévenes y vamos a tener varias participaciones. Entonces, sí, en la pandemia hicimos un montón de cosas, la verdad. Todas virtuales, obviamente, todas a través de Zoom y de plataformas. Y como decía, todo eso está en nuestro canal de YouTube, así que se pueden consultar ahora, en cualquier momento. Y además de esto, bueno, pues además de los seminarios electrónicos, el seminario permanente y los libros que ahora van a estar saliendo. Sí, Castellanos Manolito dice, saludos. Para no seguir haciendo una injusticia epistémica en las aulas, ¿puede mencionarnos someramente filósofas que representen cada etapa de la historia de la filosofía, antigüedad, medioevo, modernismo? Además, entiendo que en la red de filósofas haya el hecho de reservarse el derecho de admisión a hombres. ¿Cómo es que la misma red pretende promoverla si hay un alto al género opuesto? ¿No es un acto discriminatorio también? Realmente a muchos nos interesa hacer justicia epistémica. Sí. Gracias por la intervención. El mencionar filósofas en cada época, para no llevarnos acá mucho tiempo de, la, de esta sesión, digamos, yo lo que sugiero es que busquen en Wikipedia. Ahí está, o sea, buscan filósofas, mujeres en filosofía o filósofas mujeres, y hay una lista enorme por época histórica de las mujeres, las filósofas que ha habido. Por supuesto que esto es a nivel internacional, o sea, están hablando desde Grecia antigua, en fin, ¿no? Pero es muy interesante verlas. En México todavía falta hacer ese trabajo. Ojalá que lo podamos hacer algún día, pero falta hacer ese trabajo. Específicamente lo que son las pensadoras mexicanas. Como decía, no sé si a lo mejor llegaste un poquito tarde, yo hablé de un libro de Josefina Muriel que se llama Cultura Femenina Novohispana, editado por la UNAM. Ese libro tiene bastante de pensadoras mexicanas, de tiempos, incluso ella va hasta el periodo de la colonia, o antes, perdón, se va un poquito antes, pensadoras prehispánicas, pero tiene una cantidad muy grande de mujeres que escribieron, que hicieron textos, que hicieron
tratados, que hicieron cosas. Bueno, entonces en Wikipedia, que era lo que yo decía, ¿no? Con José Gaos, en Wikipedia hay una lista exhaustiva, realmente es muy buena, de mujeres en filosofía. Eso así, para no detenernos en dar un listado ahora, que además no sería realmente suficiente, digamos, ¿no? Con respecto al tema de la participación de hombres en el Seminario Permanente de Mujeres Filósofas, tuvimos una mala experiencia con la segunda, creo, de nuestras conferencias virtuales, en donde el acceso fue restricto y nos hackearon la sesión, fue muy desagradable, porque además ponen cosas pornográficas, ¿no? O sea, dices, qué aburrido, francamente, pero fue un poco violento y desagradable. Entonces, nosotros lo que queremos es que nuestro espacio, donde las ponentes presentan sus estudios, sus investigaciones y tienen retroalimentación, queremos que sea un espacio seguro en donde se sientan que no va a haber violencia. Por lo cual hacemos un registro previo y sí, en efecto, lo decidimos dejarlo solamente para mujeres. Al menos por este primer año, por el primer año, el pasado, y en este segundo año decidimos seguir con esto. Para evitar este tipo de ataques, ¿no? Para que todas nos pudiéramos sentir seguras de estar discutiendo entre pares y demás, ¿no? Sin embargo, todas nuestras ponencias están en YouTube. Entonces, lo que muchas veces, por ejemplo, porque hemos tenido colegas, compañeras que nos dicen, ay, bueno, pero es que mi compañero, mi novio, mi esposo, lo que sea, o mi amigo, quiere también ver mi ponencia y perfecto, lo puede seguir por YouTube o por Facebook, no hay ningún problema. Lo único que no puede es participar de la sesión. Bueno, es una forma de incluirlos. Sí, la Red Mexicana de Mujeres Filósofas no es un espacio feminista. ¿En qué sentido lo digo? Y acá, con cuidado, lo que voy a decir. No yo, sino, por favor, tómenlo como lo que estoy diciendo. No es un espacio feminista en el sentido de que no milita en el feminismo activamente. O sea, es un espacio de mujeres filósofas, pero no específicamente feministas. Puede haber filósofas que no son feministas y que también tienen un lugar en nuestra red. A eso me refiero. Que nuestros objetivos, por supuesto, que nuestra misión, que no sé, nuestro espíritu tiene mucho que ver con el feminismo, sin lugar a dudas. Pero, decía, es un espacio plural, abierto. Entonces, nosotras no estamos pensando en o sea, en tener un espacio que excluya a los hombres, para nada, pero para nada. ¿Es un foro de mujeres? Sí. ¿Por qué? Porque las mujeres hemos sido excluidas, somos excluidas. Esto ha sido tradicional y sigue siendo una constante hoy en día. En nuestros webinars, en nuestro seminario, el registro es solamente para mujeres. Sí, ¿por qué? Pues porque cuando lo abrimos tuvimos la mala experiencia del hackeo. Entonces tenemos que ser más cuidadosas. De nuevo, es un espacio en donde lo que queremos es que todas las mujeres que están ahí se sientan completamente seguras, pues sí, totalmente. Ahora, eso nos hace estar en contra de los hombres o no, para nada. Yo siempre he dicho, de hecho, que el cambio tiene que ser propiciado por los dos, por todos, por todas, por todos y por todes. O sea, yo creo que no podemos hacer ninguna distinción ahí. Y bienvenidas todas las compañeras trans y bienvenidos todos los compañeros trans y bienvenidos. O sea, ¿no? Todas y todos y todes.
Eso definitivamente. Gracias. Tenemos otra pregunta. Hanna dice, recuerdo que existe un texto, creo que publicado por Herder, de historia de las mujeres filósofas griegas. ¿Existe algún otro texto que no solamente hable de México, sino de América Latina, África, Asia u otros lugares donde también se hace injusticia epistémica hacia las mujeres? Sí, y hay un libro, y a ver si lo tengo por acá, pero para encontrarlo, esperen un segundito. Hay un libro de un francés que escribió sobre mujeres filósofas. Déjenme ver si lo puedo conseguir. Pero bueno, mientras tanto podemos tomar otra pregunta. No sé cómo andamos de tiempo. Y tenemos tres comentarios más. Si quieres, vamos ahí. Ok, Mientras tanto, yo puedo buscar el texto de... ok. Itzel Alvear pregunta, ¿cómo podemos contactarla para más preguntas específicas? Los espacios seguros para las mujeres son escasos. Crear círculos de reflexión entre mujeres es más que necesario ante circunstancias de violencia sexista como la que menciona. ¿Cómo pueden contactarme a mí? Es que no entendí bien la pregunta. Sí, la pregunta es cómo podemos contactarla para preguntas más específicas. Supongo que algún correo electrónico Ah, ok. o... Sí, cómo no. Lo voy a poner acá en el chat. Mm, A ver. Mm. Este es mi correo electrónico, pero también digo, a ver, porque me gustaría que tomen en cuenta, y no tengo acá no tengo el correo de la red. Les voy a poner el correo de la red, porque también pueden escribirnos a la Red Mexicana de Mujeres Filósofas por cualquier pregunta por ahí que tengan, específicamente acerca de la red, por ejemplo, ¿no? Este es el correo electrónico de la red. Y no sé si hay alguna otra pregunta, mientras yo sigo buscando el texto del francés, Sí, hay un muy, comentario. sí, El comentario es de Julio Molina Carreño, ok. que dice, esto que comenta es similar a la literatura. Antes de publicar un texto, se pide a diversas personas su lectura y sus comentarios para mejorarlo y enriquecerlo. ¿Así sucede en esta red? No específicamente, porque lo que hacemos acá en el seminario es que la ponente lee su texto y después recibe un comentario y después se le hacen preguntas, ¿no? O sea, se hace una réplica al texto y después viene la sesión, digamos, de preguntas y respuestas. Entonces, más bien, lo que tiene es una interlocutora inmediata que le hace la réplica al texto y obviamente lo que siempre buscamos es que esa réplica eh, sea muy específica de, por ejemplo, cuáles son los puntos débiles, los que hay que fortalecer un poco más, o cuáles puntos no han quedado totalmente claros, pero también cuáles son las contribuciones del texto, ¿no? Y después de eso, pues ya se hacen las preguntas, ¿no? Entonces, más bien no se comenta antes o no se manda a un dictamen o algo por el estilo el texto antes, sino que es directamente en diálogo con todas las otras compañeras presentes que se hace el comentario del texto.
No sé si hay alguna otra pregunta hay por ahí. Sí, tenemos una última pregunta Ujú. de Azucena que pregunta, es muy estimulante saber que se pueden encontrar espacios donde se dé voz a las que las han silenciado. ¿De qué forma se puede hacer esto en otras áreas? Sí, decíamos hace un rato, ¿no? Que quizás lo primero es eso, es pararnos críticamente, como yo decía, frente a los textos que nos dicen, bueno, esta ha sido, ¿no?, la historia de cualquier disciplina que se les pueda ocurrir, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es ser críticos frente a las historias de esa disciplina. Yo en mi caso lo hago con la filosofía, pero se puede hacer, como decíamos, con cualquier otra disciplina. ¿Qué significa pararnos críticamente? Significa, primero que nada, ver esta persona que nos está presentando una historia de esa disciplina, cuáles fueron sus criterios. ¿Están explicitados o no? Si una persona no explicita sus criterios de inclusión, o sea, incluía a tales autores o a tales artistas porque, ¿no? O sea, tomando en cuenta esto, pues si los criterios no están explicitados, yo ya me paro críticamente frente a ese autor o autora, ¿no? O sea, ya me parece que no me está explicando por qué unos sí y otros no. Creo que es importante, y es importante cuando uno hace una historia de la filosofía o de cualquier otra disciplina, es importante, si te pones en el papel de eso, de estoy construyendo historia, hacer explícitos tus criterios. ¿Por qué estos autores sí, estas autoras sí, y en cambio estos o estas no? ¿Cuáles fueron los criterios que seguí? O sea, yo eso lo hice incluso en mi libro de las entrevistas, ¿no? O sea, lo cual puede ser una tontería porque yo no estaba haciendo una historia de la filosofía, estaba haciendo simplemente 10 entrevistas a filósofas. Y sin embargo, explicité los criterios de inclusión. ¿Por qué esas 10 y no otras 10? ¿O por qué esas 10 específicamente? Entonces, creo que lo primero es eso, es pararnos críticamente frente a los textos que pretenden darnos una visión historiográfica de esa disciplina. Después depende un poco también, porque si uno es docente, creo que también es importante eh, llevar esa visión crítica a los alumnos y alumnas y de pararse uno críticamente como docente y decirles a los alumnos y alumnas cuáles son las lagunas que encuentran en ese texto. ¿Dónde están los criterios que expliquen por qué unas personas sí u otras no? O unos artistas sí y otros no. O unos filósofos sí y otros no. Entonces, yo creo que tiene que ser una labor, decía, de esa toma de conciencia, pero no solamente de toma de conciencia crítica, sino también después de eso adoptar una perspectiva de género. Es decir, pararse como mujer y poder dar esa visión de lo que nos están presentando desde la perspectiva de las mujeres. ¿Dónde están las mujeres? ¿Por qué se ignoró a determinadas mujeres que sabemos que también están ahí, que hicieron cosas? ¿Por qué no se valora la contribución de esas mujeres adecuadamente como se valora la de los hombres? Esa es la perspectiva de género, a eso me refiero. Yo creo que eso se puede hacer perfectamente, ¿no? Pero también decía, como alumno o alumna, pues también hay que hacerlo, ¿no? También los alumnos y las alumnas tienen que pararse críticamente frente a lo que se les da como ya consabido, ¿no? Bueno, pues esto es así y así está bien y eso es, apréndanlo y, ¿no? Y cuando yo les pregunto, me tienen que contestar esto, pues bueno, también hay que pararse críticamente frente a los docentes y preguntarse, ¿no? Preguntar por qué esto es así o por qué podría ser de otra manera. Eso es esa es mi perspectiva del asunto, ¿no? No estoy encontrando el libro del francés, pero si me escriben, con gusto se los puedo dar, porque me olvidé ahorita del nombre. ¿No es el texto de Gilles Menage? ¡Ay! Gracias. Sí, exactamente. De Gilles Menage, que es así.
Yo creo que es con G. A ver, déjame buscar acá. Sí, Gilles Menage, Historia de las mujeres filósofas. Se llama el libro y el PDF, porque es un libro de 1690. Se llama Historia de las mujeres filósofas de Gilles Menage, 1690. Se encuentra el PDF de manera gratuita en internet. Ahí está, el título, ¿no? Por supuesto que si lo quieren tener, además en físico, también está en Herder, publicado en Herder en 2009. Sí, es muy interesante también este libro de Gilles Menage, que muestra, ¿no? En efecto, que hay pues, filósofas desde el comienzo de los tiempos, como es lógico, ¿no? Eso no hay ninguna diferencia. Esta idea de que el pensamiento de las mujeres está más inclinado a la intuición y a las emociones, ¿no? Que a la razón y que al pensamiento abstracto, y que en cambio la racionalidad, el pensamiento abstracto, etcétera, es más masculino, pues como todos sabemos es una tontería, no tiene ningún sustento real. Hay mujeres que tienen una forma de pensar más abstracta y más racional que otras, y hay hombres que son menos racionales que otros. Digo, no tiene nada que ver, es una cuestión individual, ¿no? De formación, de elección, de preferencias, de sensibilidades, de en fin. Así que bueno, ese es otro libro interesante, pero como vemos es de 1690, pues es un libro que ya obviamente ha sido ampliamente superado. Como decía, es muy interesante ver en la parte de Wikipedia lo de mujeres filósofas, o sea, buscar específicamente mujeres filósofas, porque ahí sí tenemos una lista bastante buena de mujeres desde el comienzo de los tiempos hasta lo más reciente, que como podemos ver es, no sé, Martha Nussbaum, por ejemplo, ¿no? Una de las más importantes que hay en este momento, pero bueno, están ahí también Miranda Fricker, por ejemplo. Y eso hablando en términos del pensamiento anglosajón, pero por supuesto que en México también. O sea, este libro de 10 filósofas que yo publiqué hace 2 años demuestra que las mujeres en filosofía en México están gozando de una extraordinaria salud. Bueno, ya no tenemos, sí, perdón, tenemos una última pregunta que acaba de llegar. Es de Carmen Mejía, que dice, muchas gracias, maestra, esta charla evidencia las diferencias patriarcales que hemos vivido desde siempre. Sin duda. Ahora, también hay que pensar quiénes hacen el patriarcado y quiénes sostienen el patriarcado. Y a esto me refiero con que no solamente son los hombres, pues. O sea, el patriarcado también lo hemos sostenido las mujeres. Entonces, por eso es importante que las mujeres tengamos una perspectiva de género. Porque si no estamos simplemente repitiendo y perpetuando, ¿no? Esto que recibimos. A mí hay un estudio que me impactó mucho. Este, es un estudio de estadístico simplemente, ¿no? De cómo en México, en donde creo que es un hogar cada tres, tiene como jefa de familia a una mujer, ¿no? Y sin embargo en México, y esto está estudiadísimo, cuando nace un bebé, eh, los bebés hombres, cuando lloran, las madres van a verlos más, van a la cuna más que cuando son
bebés mujeres. O sea, si tuviste una hija, vas menos a su cuna que si tuviste un hijo varón. Ese tipo de conductas y comportamientos que eh, parecen no importar, ¿no? O que no se advierten de manera consciente, pero que están ahí de manera inconsciente, son brutales, ¿no? Son datos brutales. Porque qué mensaje estamos dando con eso? Pues que el hombre importa más, que la salud del hombre importa más desde su infancia, ¿no? Desde que es un bebé. Importa más que esté sano y bien el hombre que la mujer. La mujer que se aguante. O después, ¿no? Cuando hay un problema de una crisis como hubo en la pandemia, ¿no? Una crisis económica brutal, en donde el trabajo disminuye y entonces los miembros más jóvenes de la familia tienen que salir a trabajar. A las que sacan de la escuela y las mandan a trabajar son las mujeres, no los hombres. ¿No? Se sacrifica más fácilmente a la mujer que al hombre. En nuestro país, ¿no? En nuestro país donde todavía hay regiones rurales de México en donde un animal doméstico, como una cabra, una vaca, un borrego, vale más que una mujer, en donde vendemos a las niñas, ¿no? O sea, son situaciones, por supuesto, brutales, ¿no? Terribles, pero que las mujeres muchas veces perpetuamos de manera involuntaria, de manera no consciente, pero lo hacemos. Entonces, por eso es que es importante, ¿no? Abrir nuestra cabeza y aceptar que tenemos enormes prejuicios, un enorme sesgo favorable a los hombres en nuestro país, que privilegia a los hombres, que privilegia a los hombres para recibir educación, para recibir más atención, para recibir mejor alimento, ¿no? Y esto no lo hacen los hombres solos. Entonces, de nuevo, ¿no? Yo creo que culpabilizar, ¿no? Señalar con el dedo, pues no es útil para nadie, ¿no? Pero sí tenemos que arreglarlo, sí tenemos que combatirlo. No podemos decir así es y ya, no. Así ha sido y hay que cambiarlo. Es indispensable cambiarlo. Entonces, para eso también sirve adoptar una perspectiva de género en todo lo que hacemos, hasta en tener nuestros niños, hasta en tener a nuestras niñas, hasta en favorecer a un niño sobre otro. O sea, también en eso. Adoptar una perspectiva de género, yo creo que es como el gran desafío que tenemos en México en este momento para poder lograr una sociedad con mayor equidad. Igualdad no, ¿ves? Porque no vamos a tener igualdad para empezar, o sea, es una utopía, ¿no? Y quizás no, a mí no me importaría tener igualdad. Igualdad significa que todos iguales, no, pues no, eso, ¿para qué, no? Pero sí en la equidad, ¿no? Sí hay que tener equidad. Tiene la misma probabilidad de seguir en la escuela una niña que un niño, ¿no? Que recibir educación una niña que un niño, que ser valorada una niña que un niño, que no ser vendida una niña o un niño. Entonces, trabajar hacia la equidad, yo creo que solo es posible si asumimos esa perspectiva de género. Sí, gracias. Pues lamentablemente ya terminó el tiempo de la sesión. Antes, no sin antes invitarles a cada uno y uno de ustedes a que nos inviten a las siguientes actividades que tenemos esta semana. El día de mañana iniciamos el ciclo de entrevistas Mujeres en la Bioética y la primera entrevista es con la doctora Juliana González, con la doctora Carol Hernández. Entonces les invitamos a que estén al pendiente de la página del Facebook, que es donde se va a subir. Asimismo, tenemos también el concierto Desde el Más Ella,
canciones y reflexiones incisivas en torno a los usos y abusos de poder. Mañana de 2 a 3 y media de la tarde, también por Facebook, con las artistas Valentina Barrios Crote y Julia Castillo Barrios. Y el 9 de marzo, el Día Sin Mujeres, invitamos a la conferencia en línea Sexismo Cotidiano y Masculinidades en la Universidad, que impartirá el doctor Mauricio Zabalgoiti Herrera de 11 a 12 y media. Y bueno, no sé si la maestra Fanny del Río quisiera decir algo antes de despedirnos o datos sobre su obra, dónde podemos encontrar sus textos para que podamos continuar con esta conversación. Gracias. Acá me pareció que mi internet estaba medio inestable. Espero que me estén oyendo bien. Bien, gracias. Gracias por la invitación. Para mí ha sido un placer poder compartir con ustedes pues algo de lo que he estado trabajando en estos años. Y sí, pues el libro del que hablé hace un rato, estas entrevistas a 10 filósofas mexicanas, se llama Las filósofas tienen la palabra y está publicado por Siglo XXI. Se consigue en Gandhi, en cualquier sitio. Y el nuevo libro hacia una crítica ética de la historia de la filosofía en México desde una perspectiva de género. No lo tengo en físico todavía, pero está saliendo en editorial NUN, N-U-N. NUN. Es una editorial pequeña, pero muy interesante. Han hecho en filosofía cosas muy valiosas. Y bueno, está saliendo este mes. No sé si ya está en el catálogo, pero este mes ya va a estar. A quienes, sobre todo a quienes pues, les interesa eh, pensar en estos temas desde una perspectiva de género, sí se los recomiendo, incluso cuando esto es solamente un estudio sobre la historia de la filosofía. De nuevo, yo, como les dije hace un momento, creo que es extensivo a cualquier disciplina que podamos pensar, ¿no? Ingeniería, matemáticas, o sea, lo que sea, ¿no? Hay que, hay que pararse críticamente frente a las historias que nos dicen que son eh, los hombres los que han hecho todo el pensamiento y todo el arte y todas las grandes obras, ¿no? Hay que pararse críticamente frente a eso, saber que no es verdad y que tenemos muchísimo por decir, muchísimo por descubrir en nuestra historia para poder proyectarnos hacia un futuro de mayor equidad. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes a todas, todos, todes. Que sus familias se encuentren bien y nos encontramos el próximo lunes, 14 de marzo, a la misma hora con la ponencia Ética de la Paz y Cultura de la No Violencia, que será impartida por la maestra Mónica Mendoza del CCH Oriente. Gracias. Bueno.